Los animales, asombrados, pasaron su mirada del cerdo al hombre, del hombre al cerdo, y nuevamente del cerdo al hombre. Pero ya era imposible distinguir quién era uno y quién era otro. Hoy tenemos la crónica de una rebelión. ¿Qué rollo, banda? Bienvenidos a Tiempo Literario. Yo soy César y el día de hoy les traigo una sátira política que nos va a enseñar mucho en muy pocas páginas. Una historia que entre pezuñas, plumas y colas retorcidas nos hará dar un vistazo a través de la ambición desmedida y la lucha por el poder. Rebelión en la granja, de George Orwell. Eric Arthur Blair, mejor conocido por el seudónimo de George Orwell, fue un novelista, periodista y ensayista británico nacido a principios del siglo XX. Nació en lo que entonces era la India británica, lugar donde duró muy poco, pues posteriormente se mudó con su madre y sus hermanas a vivir a Gran Bretaña. De su educación se puede decir que era un estudiante excelente, incluso consiguió una beca para asistir a la Universidad de Eton. Como dato curioso, su profesor de francés en aquella universidad era nada más y nada menos que el célebre escritor Aldous Huxley, de quien más adelante hablaremos. Orwell empezó desde muy abajo, desempeñando todo tipo de oficios, desde lavaplatos en un restaurante hasta ser miembro de la policía británica. Este escritor, que también fue periodista, estaba empapado de conocimientos políticos de su época. En varios de sus libros trata de hacer una crítica hacia el orden social que impone el poder político. Con obras como La hija del clérigo, 1984 u Homenaje a Cataluña, George Orwell logró abrirse paso a través del mundo literario. Y el día de hoy hablaremos de una de sus entregas más conocidas, Rebelión en la granja. Como les dije al principio, este es un libro pequeño, y aunque es una novela, más bien parece un cuento largo. En sus páginas nos narra los hechos ocurridos en la granja Manor, propiedad del granjero Jones. Los protagonistas de esta historia no son los humanos, sino los animales que habitan esta granja, a los cuales Orwell ha dotado con ciertas características humanas. Tienen pensamientos sobre política, pueden hablar, leer, escribir e incluso emitir juicios filosóficos. La historia comienza cuando un día uno de los residentes más viejos de la granja, un cerdo muy inteligente y con gran juicio crítico, reúne a todos los animales en el granero. Ahí les comenta que antes de morir quiere sembrar en ellos una idea que él ha estado pensando durante muchos años: la idea de una rebelión. Lleva a cabo un acalorado discurso en el que muestra a los animales las injusticias a las que el hombre les tiene sometidos, del trato tan insensible que el humano le da a los animales, haciéndolos trabajar largas jornadas, despojándolos de todo lo que producen con esfuerzo, mientras él, que no produce nada, se lleva la mejor parte. Resuelve en ese instante que la única forma de obtener una vida digna es sublevarse de la esclavitud en la que el hombre les tiene sometidos. Tristemente, el anciano cerdo nunca podrá ver culminada su idea, pues después de dar su discurso es alcanzado por la muerte. Sin embargo, como sabemos, las ideas son pegajosas, atemporales, trascendentales y muy poderosas. La semilla de la revolución fue plantada en la granja Manor, y el legado de este anciano cerdo pronto se vuelve realidad. Los animales que ya fueron contagiados con esta idea comienzan a ver las cosas de una manera diferente. La vida en la granja ya no les parece tan cómoda, y por si fuera poco, la actitud del granjero Jones no mantiene contento a nadie. El hombre se la pasa borracho casi todo el día, y los animales tienen que sufrir las consecuencias de su alcoholismo. Así que en poco tiempo, la idea de un cambio comienza a verse bastante más atractiva, y es precisamente en los de su raza que recae el legado de aquel anciano. Los cerdos, quienes son los animales más inteligentes en toda la granja, deciden que es momento de poner en práctica el último deseo del viejo. Y bueno, básicamente los cerdos replantean la idea de tomar el control de la granja. Al principio los animales, ya sea por costumbre o comodidad, decidieron seguir manteniendo la vida que siempre habían llevado. Pero un día en especial, después de que el granjero no les diera nada de comer, deciden rebelarse. Todo pasa tan rápido que una vez concluida la revolución, los animales no procesan lo que ha pasado. Los cerdos, que eran los más astutos, tomaron el liderazgo del nuevo orden instaurado, un orden en el que la tiranía del humano ha desaparecido y la esperanza reina en la granja. Claro,
ha desaparecido la tiranía del humano, pero pronto veremos que la historia aún comienza. Hay que recordar que derrocar a un opresor solo es el primer paso para establecer un régimen justo, y si el pueblo no es suficientemente consciente de esto, al final solo quitarán a un tirano para darle paso a otro. Y es precisamente lo que ocurre en esta historia. Pronto los cerdos comienzan a imponer su propio régimen. Claro, como la mayoría de las tiranías no comenzaron con cambios drásticos. De poco en poco, los cerdos comandados por Napoleón, su líder, comienzan a reestructurar el orden. Al principio se establecen mandamientos que deben ser acatados por todos los animales en la granja. Y claro, los trabajos forzados no cesan, salvo que esta vez los animales se sienten más cómodos al realizarlos. Y es que al final la incomodidad no venía de trabajar, pues la mayoría de los animales no conocía otra cosa. Lo que les incomodaba era trabajar para los humanos y que ellos se quedaran con todo. Tristemente está claro que no todo es color de rosa, y en poquito tiempo la corrupción surge en la granja. Los cerdos comienzan a tomar ciertos privilegios por ser ellos quienes están al mando. Se comienza a desarrollar una política basada en el totalitarismo, primero discreto y después totalmente descarado. Los cerdos cambian las reglas a su conveniencia, se aprovechan de los animales y hacen uso de la violencia para mantener a raya a quienes lleguen a quejarse. Al final, el régimen de los cerdos termina siendo igual o peor que el de los hombres, a tal grado que llega un momento en el que no se puede distinguir quiénes son los cerdos y quiénes son los humanos. Algo curioso es que muchos críticos han afirmado que la historia narra de manera simbólica el régimen estalinista de la Unión Soviética. Y claro, si nos ponemos a pensar, si hay cierto guiño entre los personajes históricos y los animales de esta granja. Y es que en pocas páginas y de manera muy simple, Orwell pudo reflejar algo sumamente curioso: ese camino sinuoso, casi imperceptible al comienzo, pero perjudicial una vez que se encuentra arraigado. Ese curso repetitivo que llevan los hombres con ideales retorcidos y que al final termina reflejándose en un régimen totalitario. En el libro podemos ver encarnados a personajes cruciales para la historia rusa y universal. Personajes como Vladimir Lenin, Joseph Stalin o León Trotsky. Y si bien no es una novela histórica, porque hay que aclararlo, las referencias sí son bastante claras. Veremos también la alusión a las fuerzas que formaron parte de dichos eventos, como pueden ser el proletariado o la Iglesia Ortodoxa, y por ahí, representada con perros feroces, la policía, que en todo momento está dispuesta a hacer uso de la coercibilidad que se le confiere, aunque claro, como en toda dictadura, de una forma sumamente injusta y ruin. Ahora, hay algo súper interesante en esta novela. Nos demuestra el mecanismo principal de los gobiernos opresores. Estos no solo se abren paso a través de sus grandes oradores, que pueden desarrollar discursos sorprendentes. Además, tienen un arma increíble, y en esto me gustaría hacer énfasis. Hay que recordar que aquel pueblo que no conozca su historia se verá condenado a repetirla. Y precisamente es a través de la memoria que los grandes opresores logran subyugar a los pueblos. En el libro se nos muestra cómo los cerdos tratan de moldear la verdad histórica a su favor. Cambian la forma en la que se narran los sucesos acontecidos después de la rebelión y les hacen creer a los demás animales que esa es la realidad, a pesar de que estos lo recuerden de manera distinta. Y al final, aunque estos sepan que no es así, terminan por ceder y creer ellos mismos una mentira colectiva. Por ejemplo, al comienzo los cerdos habían establecido una serie de mandamientos para cumplir por todos los animales. El cuarto mandamiento decía lo siguiente: ningún animal dormirá en una cama. Y un día a los cerdos les place entrar en la casa del granjero y dormir en la cama, mientras que los demás animales duermen afuera. El resto de los animales hace memoria y recuerda que uno de los mandamientos decía algo sobre dormir en camas. Como los mandamientos habían quedado grabados en una pared, los animales fueron corriendo a cerciorarse qué decía en realidad. Para cuando llegaron y leyeron, el cuarto mandamiento decía: ningún animal dormirá en una cama con sábanas. Esto sirvió como apoyo para que uno de los cerdos justificara el nuevo privilegio del que gozaban. Obviamente habían alterado ventajosamente las reglas y con ello la verdad histórica. Al final, los demás animales no tenían otro remedio que aceptarlo. Digo, al final no importa mucho lo que pensemos, sino lo que está escrito, lo que norma la ley. De esa manera, muchos hombres a las sombras de la ley se han aprovechado de las masas. Nos deja esto en claro la importancia de la historia, lo útil que es para los pueblos que existan hombres que recuerden lo que ha pasado, porque, como bien dijo Orwell, quien controla el pasado, controla el futuro. Y todos los tiranos se han basado en la ignorancia y la desmemoria de los pueblos para infundir su control y su terror.
Rebelión en la Granja es una lectura que ha sido obligada por mucho tiempo, pero yo creo que el problema en realidad es crear lecturas obligadas, porque así es como se desaprovechan este tipo de obras magistrales. En Tiempo Literario nos parece interesantísima, más que nada por la forma en la que simplifica la esencia de un régimen totalitario. Parece súper sencillo de explicar y aún así no podemos dejar de preguntarnos ¿por qué si es tan fácil darnos cuenta de las injusticias aún las permitimos? En el libro nos muestra que no se trata de quién esté al mando, sino de qué tanto soporta el pueblo. Pueden pasar los gobiernos y habrán unos más crueles que otros, y eso no cambiará hasta que el pueblo sea consciente. Rebelión por rebelión jamás ha servido de nada. El orden es el que trae paz a los pueblos, y solo la justicia genera progreso. En el libro los animales jamás dejaron de pensar como lo que eran, animales. Y cuando los cerdos adoptaron el papel de humanos, estos los aceptaron sin oponer resistencia. Una muestra clara de que el pueblo tiene siempre el gobernante que merece y de que la apatía es el mejor aliado de los gobiernos. Rebelión en la Granja, de George Orwell, un libro que sin duda nos hace pensar en las dinámicas del poder. Te lo recomiendo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Recuerda darle pulgar arriba y suscribirte para seguir viendo este tipo de videos. Y también te dejo las redes de Tiempo Literario para que puedas ver todo el contenido que tenemos para los amantes de la literatura. Adiós.